esperamos que entre más tiempo, pues se vayan uniendo los que faltan, porque este tema de hoy, bueno, todos han estado súper interesantes, pero este tema en específico, a mí en lo particular me llama mucho la atención. Antes de comenzar, pues recordarles lo que ya les hemos dicho en anteriores veces. La encuesta es anónima, es decir, este link que les vamos a compartir al final de la evaluación, no se preocupen, nosotros no sabemos quién contesta. O sea, nada más sabemos que hay hombres y mujeres que contestan, es lo único, no sabemos su nombre, nada. Y bueno, les pedimos nada más que pongan la institución, ¿no? Pero pues eso al final no nos dice mucho porque son muchos ustedes. Entonces, con toda la paz, con toda la tranquilidad. Y bueno, la asistencia y la puntualidad, como hemos dicho, es súper importante porque así pueden conocer, por ejemplo, estas indicaciones, pero sobre todo la semblanza del ponente, que pues todos nuestros invitados, nuestros ponentes son personas sumamente preparadas y también es importante conocerlos, ¿no? Quiénes son las personas que nos están hablando, y también para que vayan entendiendo desde el principio la ponencia, ¿no? A veces como si no llegamos al principio de una clase, como que a veces no entendemos, luego ya agarramos un poquito la onda, pero bueno. Y finalmente es importante que participen. Nos ha encantado que la mayoría de ustedes han estado muy interesados, muy atentos, con muchas inquietudes. Eso yo creo que es lo que más nos disfrutamos y también por eso lo hacemos. Entonces, no dejen, por favor, chavos, de participar. Y como todas las sesiones, tomen apuntes. Nunca saben cuándo les puedan servir, y también pues sus profesores van a aprovechar estas sesiones como material para clase. Entonces, adelante, no se pierdan, no se pierdan. Bueno, ahora sí, entonces, para dar inicio a este cuarto tema, que está titulado Mis convicciones importan, que es la sesión número 4, tenemos el día de hoy como invitado y ponente a Marcelo Bartolini. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Él es abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Por más de 10 años fungió como director de asuntos públicos en Early Institute, organización de la sociedad civil en la que se especializó en la incidencia en el ámbito público. Ha participado en publicaciones sobre diversos temas, entre los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de los organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. A partir del mes de abril de 2019, dirige el artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. O sea, que si sigo presentando a Marcelo, nunca vamos a terminar porque es una persona muy preparada y nos da tanta alegría tenerlo hoy aquí. Marcelo, no detenemos más el tiempo de tu ponencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Marilupe, muchas gracias a ustedes. Y antes de comenzar, yo también quisiera mandar un saludo y agradecer al doctor Jorge Galileo Castillo Vaquera, director general de Educación Media Superior en el Estado de México, y a todo su equipo de coordinadores académicos que hacen posible este evento, además de saludar a los 1000 jóvenes que se encuentran aquí o que van a estar reunidos el día de hoy con nosotros de los telebachilleratos comunitarios, centros de bachilleratos tecnológicos y escuelas preparatorias oficiales del Estado de México. Entonces, pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy, porque bueno, creo que es bastante interesante siempre estar con los chavos, platicarnos, acercar. Hay veces que estamos siempre platicando en temas muy clavados en lo que hacemos en el día a día, pero siempre es acercarnos y escuchar a los jóvenes, ver qué opinan, cuáles son sus inquietudes. Yo les voy a poner una serie de temas que tienen que ver con esto de mis convicciones importan. Eventualmente ustedes se van a identificar con alguna, habrán oído hablar de la otra y posiblemente se van a enterar de algunas otras que ni siquiera sabían o que se esperaban. Pero esto es parte de la realidad que estamos viviendo. Esto forma parte de la problemática a la que nos estamos enfrentando en una sociedad democrática en donde cada vez vamos a encontrar distintos grupos de personas y de pensamientos, de creencias, de convicciones éticas, y tenemos que buscar entre todos cuál es la mejor manera de poder convivir, de poder establecer una
una convivencia que sea sana, que sea productiva, que podamos todos contribuir a una construcción de un bien público común. Entonces, de esta manera, como introducción, quisiera sentarles cuál es la inquietud de la plática y compartirles un PowerPoint, una presentación que preparé para que podamos seguir esta charla. Espero que se alcance a ver bien la presentación, la voy a hacer grande. Y como les decía, el tema del día de hoy es mis convicciones importan. Y para esta plática vamos a tener dos partes. El primer bloque, vamos a dar algo de información de contexto, datos duros, estadísticas, ese tipo de cosas. Luego vamos a hablar de otro fenómeno que en nuestro país está creciendo bastante y es preocupante a nivel nacional. Los ataques a los lugares de culto, entiéndase iglesias, templos o como ustedes le quieran llamar. 3, la violencia contra los ministros de culto. ¿Quiénes son los ministros de culto? Los sacerdotes, los pastores, los rabinos, todas aquellas personas que fungen como pastores en una comunidad religiosa. Y después de esto vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas para continuar después con el punto 4, que va a ser la discriminación que hay en nuestro país por motivos religiosos. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes se va a sorprender cuando veamos las cifras de lo que está pasando en nuestro país. Y en el punto 5 vamos a plantear cuáles son las reacciones más comunes que tenemos nosotros los seres humanos frente a un ataque o una amenaza para después cerrar con algunas conclusiones y recomendaciones que yo voy a poner a su consideración. La primera parte, información del contexto. Según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los que llegan todas las estadísticas de nuestro país y nos dicen cómo estamos al día de hoy, nos dice que en México, para el año del 2020, que es el último censo de población que se hizo, hay en nuestro país alrededor de 126 millones de personas. En México, incluyendo el Estado de México, hay más de 126 millones de personas. Es una cantidad importante. De esta población, en general, también el INEGI nos dice que ha hecho varios estudios. Y uno de los estudios que ha realizado tiene que ver con las poblaciones en relación con los grupos religiosos a los que pertenecen. Y de esta manera ustedes pueden apreciar en su mano izquierda de la pantalla que van a haber dos barras por cada concepto, una de color morado y otra de color verde. La de color morado se refiere a una medición que se hizo en el año de 2010, una encuesta en el 2010. Y la barra en color verde corresponde a las encuestas que se hicieron, la última encuesta de 2020. Van a poder ustedes encontrar cómo se ha comportado, cómo ha cambiado en 10 años la dinámica poblacional en relación con el tema o pertenencia a los distintos grupos religiosos que se encuentran registrados en nuestro país. Fíjense, por ejemplo, el grupo católico bajó de 2010 a 2020 de un 82 a un 77%. En cambio, los grupos protestantes, cristianos y evangélicos, que es como los agrupa el INEGI, subieron de un 7.5 a un 11.2 en estos últimos 10 años. ¿Qué sucede con las otras religiones? O ustedes me dirán, bueno, ¿son las únicas religiones o concepciones religiosas que hay en México? No. También podríamos encontrar otros grupos, por ejemplo, los judíos, los musulmanes, personas que se denominan de raíces étnicas, raíces afro, espiritualistas y otras religiones. Este otro paquete de religiones pasa de 2.4 en el año de 2010 a 0.2 en 2020. Esta también baja en los últimos 10 años. Hay otro grupo de personas que solamente dice que son creyentes, que se declaran como creyentes, pero no se identifican con ninguna de estas en particular. Dicen, yo sí creo, pero no soy católico, no soy evangélico, tampoco soy judío, yo simplemente creo y nada más. Bueno, ellos representan el 2.5 de la población. Y finalmente tenemos otro grupo de personas, según el INEGI, que nos dice que ha crecido del año 2010 al año 2020. Este grupo hace 10 años era de 4.7%. Ahora representan el 8%. Significa que ha crecido casi el doble el grupo de personas que cuando les preguntan cuál es su religión, ellos declaran que no tienen religión. Eso es la composición, el ecosistema de los grupos religiosos según el INEGI en nuestro país al 2020. Si nosotros hiciéramos una gráfica
de la composición de nuestro país y lo pudiéramos dividir entre las personas que son creyentes y las personas que no son creyentes, podríamos visualizar en un tono amarillo o dorado que más del 91% de nuestra población en México se declara o se autopercibe como creyente. ¿De qué? De lo que ustedes quieran, pero bueno, se declaran creyentes. Y solamente la diferencia consideran que no son creyentes. De esta manera, una de las primeras conclusiones que nosotros podríamos tener es que en México es un país que la mayor parte de su población se considera o declara que es creyente. Sin embargo, vamos a encontrar que en la práctica están cada vez surgiendo más y más dinámicas que pueden poner en problemas, que pueden ocasionar tensiones o pueden generar conflictos en relación con el ejercicio de todas estas religiones de las que les hemos platicado. Por ejemplo, podríamos empezar, son casos recientes, no nos vamos a ir mucho tiempo atrás, solamente son algunas muestras, no son todos, es únicamente una idea, un panorama para que ustedes, abuelo de águila, me puedan acompañar y ver qué es lo que está pasando en nuestro país, en el lugar donde estamos viviendo, en relación con un tema importante que es mis convicciones importan. Miren, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, tenemos esta nota de prensa del 17 de mayo del 2019, en donde aventaron una granada en el patio de una iglesia. Resulta que había varios niños jugando en el patio. Bueno, pues varios de estos niños quedaron lastimados, uno de ellos perdió un pie, una mano, el otro le quedaron las vísceras, los intestinos, pues llenos de fragmentos de la granada, se tuvieron que ir de inmediata urgencia al hospital, etcétera. Esto es un caso que a lo mejor ustedes no habían oído, pero bueno, está sucediendo en nuestro país. El tema de la inseguridad no es únicamente entre personas que tienen que ver con el crimen organizado o el narco. Es algo que está alcanzando a otro tipo de comunidades, a otro tipo de espacios, y tenemos que estar atentos y conscientes para ver en conjunto qué podemos hacer para tener un lugar en donde todos podamos vivir en paz. Otro ejemplo, vamos de atrás para adelante, que quería mostrarles es que sucedió el 8 de marzo del año 2020. Las fotos que ustedes pueden apreciar en pantalla es de la Catedral de Hermosillo, que se encuentra en el estado de Sonora, en el norte de nuestro país. Esta catedral la atacaron con motivo de la marcha del 8 de marzo de 2020, en donde se reclamaban algunas cuestiones feministas. ¿Cuál es el punto? En esta catedral, cuando vinieron estos ataques, se encontraban varias personas adentro. Algunos de ellos ancianos, mujeres y niños, y aventaron inclusive de estas bombas Molotov, que son caseras, que hacen con botellas y combustible y le ponen estopa para intentar incendiar esta iglesia con la gente adentro. Fíjense nada más hasta dónde pueden llegar las radicalizaciones cuando nosotros hacemos una proclama o queremos defender nuestros derechos. Yo creo que se pueden defender nuestros derechos, pero como vamos a ver más adelante, hay caminos, hay maneras para que esto no se convierta simplemente en una ley de la selva o en una jungla donde solamente sobreviva el más fuerte. Esta otra imagen que ven ustedes a continuación corresponde al 30 de agosto del año 2020. Es la iglesia de Santa Veracruz en la colonia obrera en la Ciudad de México. Casualmente se incendió, como se han incendiado otras muchas iglesias, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París, la Catedral de Nantes en Francia, la catedral en Estados Unidos también han habido cantidad de ataques, en Chile también se han quemado cantidad de iglesias, en Managua, Nicaragua también explotaron una capilla dentro de la catedral en la capital, etcétera. En México también están pasando ese tipo de cosas. La Catedral de Jalapa en el estado de Veracruz podríamos encontrar que también fue atacada y fue grafiteada, vandalizada el día 21 de julio del año 2021 con motivo de la aprobación de la despenalización del aborto en el estado de Veracruz. Entonces, esto es aquí como estamos viendo que en los templos, los lugares de culto se vuelven una especie como de lugares simbólicos donde la gente va y ocasiona destrozos o vandaliza con tal de que se pueda hacer ver lo que ellos quieren poner en la opinión pública. Este otro caso vamos de la pinta a algo un poco más extremo, más violento. Ahora nos vamos al norte de nuestro país. La iglesia de Magdalena de Quino, en el estado de Sonora, el 26 de julio de 2020,
un grupo del crimen organizado se enfrentó a balazos con otras personas y, bueno, pues balacearon a la iglesia. Ustedes pueden ver aquí todos los hoyos que quedaron en las paredes de los baños de la iglesia con balas de alto calibre. Ojo, esto no lo haces con una pistolita calibre 22. Para esto necesitas armas que solamente el ejército o la Fuerza Armada o la Marina pueden portar y que lamentablemente en nuestro país también tiene el crimen organizado. Pero bueno, lamentablemente ahora también las iglesias se convierten en estos lugares de batalla sin querer y sin tener vela en el entierro. 1 de agosto del 2021, en Jiutepec, estado de Morelos. Aquí también vamos a ver que hay una vandalización al interior de la iglesia y también vamos a encontrar con frecuencia que se roban objetos que son propios de los rituales religiosos de esta comunidad y se vamos a encontrar actos sacrílegos, destrozos, robos. Podemos citar, por ejemplo, que hay una tendencia de personas que roban campanas porque después venden el cobre por kilo a las personas que hacen el reciclaje, etcétera. Entonces, en ocasiones se roban computadoras, en ocasiones obras de arte que tienen siglos como pinturas, estatuas, esculturas, etcétera. En otras ocasiones es con motivos sacrílegos, porque entonces van y toman lo que se considera sagrado para esta denominación religiosa y hacen de esto una burla, una ofensa o lo utilizan para ritos que son exactamente contrarios. Bueno, ese es una pequeña muestra de la violencia o de los ataques que están sufriendo algunos lugares de culto. No son los únicos, no son solamente la totalidad, es solamente una muestra. Los motivos de estos ataques, como les decía, son variados, desde el robo de arte sacro, desde el robo, por ejemplo, de las alcancías, de las limosnas, de los equipos de cómputo, de los equipos de sonido, hasta la intención de reciclar los materiales, por ejemplo, de las campanas cuando se trata de cobre. Ahora vamos a hablar de la violencia contra los ministros de culto o de los sacerdotes o pastores en México. Hay un libro bastante interesante que se publicó en la Ciudad de México en el año de 2017 que dice Tragedia y crisol del sacerdocio en México. Tragedia porque los están matando. Crisol porque considera el autor que de esa manera van a pasar por una especie, ¿qué les podría decir?, de purificación para que las personas que sigan con el sacerdocio sean personas completamente comprometidas y dispuestas inclusive a dar su vida con tal de poder cumplir con su servicio. Este libro después se hace documental y en el día de 10 de julio del 2021 se subió a las redes sociales. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque me interesa que vean ustedes solamente 2-3 minutos de este documental. Ya después, si ustedes quieren, lo pueden ver en las redes sociales. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir ahora a ver un fragmento de este video para que ustedes también puedan forjar su propio criterio y enterarse de lo que está pasando en nuestro país. Permítanme tantito. Ahora sí, para que ustedes también puedan escucharlo en sus respectivas aulas. México, una nación principalmente creyente, abrazada a la fe. Contrastes sociales, económicos y políticos colocan a la Iglesia Católica en una posición clave ante la complejidad de un país moderno en busca de paz. La ola de violencia y delincuencia, acrecentada en diversas regiones del país, ha tomado como víctimas a quienes por años han sido portavoces del pueblo y figuras representativas de una localidad. Los crímenes contra sacerdotes crecen de forma alarmante. Extorsiones, amenazas y asesinatos colocan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio. ¿Crisis? ¿Delincuencia organizada?
quiénes estuvieron detrás. Hay conmoción en México por un nuevo asesinato de un sacerdote católico. Fueron asesinados esta madrugada 2 sacerdotes. Fueron asesinados durante un ataque a tiros en la carretera federal. Ok, vamos a dejar ahorita de ver el video. Los invito a que lo vean a las personas que les interese, lo encuentran ustedes en las redes sociales. No me interesa hacer promoción de ninguna religión, solamente quiero mostrarles lo que estamos viviendo en relación con nuestras convicciones desde las distintas perspectivas de las personas que tienen el derecho a creer, de las personas que tienen el derecho a no creer y de las personas que tienen el derecho de cambiar de religión. Ahora, después de esto, quisiera regresar a esta presentación que estábamos viendo ahorita, para retomar otros temas que tienen que ver con las convicciones de las personas en nuestro país y el ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política de nuestro país y en distintos tratados internacionales como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora vamos a ver el tema de la discriminación. Perdón, hasta aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Creo que aquí es donde vamos a hacer un espacio para las preguntas y respuestas porque estoy viendo que levantan la mano varios de ustedes. Vamos a hacer un pequeño espacio. Ahorita solamente quiero darles una pequeña entrada. Regresando de estas preguntas y respuestas, vamos a hablar de la discriminación por motivos religiosos y vamos a encontrar varios casos bien interesantes. Ahorita hablábamos posiblemente en una mayoría de situaciones católicas. Al ratito, después de las preguntas, vamos a abordar otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con adventistas del séptimo día, con testigos de Jehová, con otras denominaciones para que vean que el tema de las convicciones es un tema relevante en nuestro país, que cada vez está generando más tensiones o conflictos y que entre todos tenemos que buscar la manera más civilizada, del mejor modo, para poder resolver nuestras diferencias y poder convivir todos en paz. Muchas gracias. Hacemos una pausa y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Marcelo, ¿ahí me escuchan mejor? Perfecto, muy bien, gracias. Oigan, un gusto saludarlos. No había tenido la oportunidad de abrir mi cámara y mi micrófono. Marcelo, bienvenido. Y bueno, sí, efectivamente, Marcelo hoy hace un breve espacio paréntesis en su ponencia, hizo una breve introducción de lo que estaremos viendo hoy. Me encantó cómo lo dijiste, Marcelo. Todos tenemos derecho a creer, a defender nuestras convicciones y también los que no, ¿no? El tema es aprender a dialogar, aprender a escuchar y sobre todo entender la otra postura. Entonces, hoy tenemos unas manitas levantadas, unas manitas electrónicas levantadas. 2 personas, 3 personas particularmente quieren preguntarte algo y en este momento voy a habilitar la opción para que puedan ustedes activar su micrófono. En primer lugar tenemos a Quetzali. Quetzali, ¿estás lista? Espero que seas niña, no lo sé bien, a lo mejor sí es un nombre de varón, pero bueno. Aquí ya en este momento te voy a habilitar la opción para que puedas activar tu micrófono, Quetzali. Adelante. Sí, soy chica. Perfecto. Le atiné. Muy bien. Adelante, te escuchamos. Bueno, gracias. Nada que nada, está muy interesante el tema. Me gusta mucho. Pero ¿usted cree que realmente se puedan resolver los conflictos? Porque realmente la mayoría de guerras, por lo que yo sé, surgen por conflictos religiosos, la mayoría de veces, por desacuerdos religiosos. Entonces, ¿usted cree que llegue algún momento en que se pueda solucionar eso? Quetzali, haces una muy buena pregunta. Fíjate que en alguna época de la humanidad, efectivamente, muchas de las guerras tenían como un trasfondo, como un motivo, una causa, el tema de la religión. Por ejemplo, si tú te vas al Medio Oriente, vas a ver que ahorita todavía hay un conflicto muy grande entre cristianos y musulmanes. Hay un tema terrible, ahí se están matando todo el tiempo, porque cada quien quiere imponer su religión. Si tú me preguntas, oye, ¿y al día de hoy las guerras siguen teniendo una motivación religiosa? Yo te podría decir que algunas, no todas, o la mayoría no.
Si nosotros revisamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, podríamos encontrar, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, que nada tenía que ver con la religión. Inclusive su aliado Mussolini en Italia tampoco tenía que ver mucho con la religión. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema de Japón y el emperador Hirohito, tampoco. Entonces, la Segunda Guerra Mundial no tuvo precisamente una connotación religiosa. Podríamos hablar de la guerra de Vietnam, podríamos hablar y otras guerras en distintas partes. Algunas de ellas sí involucran un elemento religioso y otras pues van por petróleo, van por invadir un territorio, es porque quieren reclamar un río, un mar o una salida al mar, etcétera. Hay muchas motivaciones y yo lo que quisiera compartirles, Quetzal, el día de hoy es que hay instituciones, que hay derecho, que hay una serie de mecanismos que nosotros como personas, como ciudadanos, podemos activar o que podemos echar a andar con el ánimo de resolver nuestras diferencias de una manera más civilizada sin tener que llegar a esos conflictos que tú misma me estás comentando. Entonces, yo solamente les quiero compartir que este tema de tensiones entre distintas denominaciones religiosas empieza a ser un foco amarillo que se prende en nuestro país y que está empezando a generar cada vez mayor tensión. Tenemos que encontrar entre todos la mejor manera de solucionar estas diferencias para no terminar a piedras y palos entre cada bando. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, Quetzal, y también a ti. Tenemos aquí un comentario de Vanessa Rubí en el chat que dice, Marcelo, sobre el tema de Adolfo Hitler, ¿no? Sobre esta guerra sin cuartel que él tenía contra los judíos. ¿Tienes algún comentario que refuerce lo que nos está escribiendo Vanessa Rubí? Sí, claro, Vanessa. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los judíos, se considera que su odio o el tema de la persecución en contra de los judíos era una cuestión étnico-religiosa, o ahí era dos componentes. Por el simple hecho de que pertenecías a ese pueblo, como por ejemplo, si aquí pertenecieras a una etnia tzotzil o tzetzal en Chiapas, o como si fueras mazahua. Entonces, por el simple hecho de pertenecer a esa etnia, querían exterminarte, querían acabar contigo. Pero su motivación no era tanto el tema de los judíos. Él quería hacer de Alemania un gran imperio como lo fue la Roma de los 1000 años. Por eso él quería ser el tercer Reich, el tercer reinado de Alemania que tuviera una expansión que llevara casi a todo el continente europeo para que estuviera bajo su control. Entonces, en ocasiones, lo que nosotros podemos encontrar es que la religión se usa como pretexto para poder llevar a la gente con mayor bríos, con mayores ánimos a la lucha, a la batalla, pero con frecuencia vamos a encontrar que la motivación detrás de esta lucha pues tiene que ver con que quieres apoderarte de los recursos naturales del pueblo de al lado, porque quieres también tener esas plataformas petroleras, porque quieres tener esos yacimientos, por ejemplo, de diamantes, y en ocasiones te la disfrazan con temas religiosos porque eso puede movilizar fácilmente a todo el pueblo. Entonces, hay que tener la claridad, hay que tener también la certeza de que existen tratados internacionales, de que en la Constitución también hay ciertos derechos que vamos a mencionar más adelante, para que ustedes sepan que tienen una libertad para elegir su religión, para cambiar de religión o para no tener religión. Pero en ninguno de estos casos el Estado o la nación, el Congreso, puede legislar para prohibírselos. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Tenemos acá una pregunta que dice, ¿qué tienen que ver las convicciones con las creencias o religiones? Ok, esa pregunta pareciera sutil, pero tiene bastante profundidad y les voy a explicar por qué. Yo conozco muchas personas que tienen profundas convicciones éticas, que por ética no matan, que por ética no roban, que por ética no llegan al gobierno para hacer chanchullos y cosas así. Y esas personas no necesariamente son religiosas. Es más, me ha tocado conocer que no tienen religión, pero son personas que viven conforme a sus principios, que tienen un código de honor, que tienen una serie de valores o de principios que norman su existencia, su vida y sus decisiones. ¿Y eso es válido? Claro que sí. Y estos derechos que yo les platico también protegen a esas personas. Y por lo mismo, si tú tienes convicciones éticas, son tan válidas y defendibles como la persona que es testigo de Jehová, o como la persona que es adventista, o como la persona que es musulmana. Lo que no se vale, y quiero compartirles el día de hoy,
es que por la simple diferencia, que cada vez es más evidente en nuestro pueblo, nos vamos a agarrar a golpes entre todos. Tenemos que buscar la manera de saber convivir entre todos y tenemos que buscar la manera de crear instituciones y reglas del juego que nos permitan a todos poder desarrollar nuestras actividades y nuestras creencias sin tener que llegar a los golpes. Perfecto, qué interesante, Marcelo. Y unido un poco a esto, hay una pregunta muy, muy buena que dice, ¿qué tan importante o qué tan necesaria o innecesaria es la religión en la sociedad? ¿Cómo influye? Ok, aquí podríamos contestarla desde distintas perspectivas. Si tú me dices, la religión es una invención, es una creación, es un producto hecho por una persona, esa es una postura, es un tipo de respuestas. Yo lo que te podría decir es que si nosotros revisamos la historia de la humanidad, vamos a encontrar un factor común, un común denominador en prácticamente todas las civilizaciones de la humanidad, que hay algo que se denomina el fenómeno religioso. Si tú revisas Tenochtitlan o la cultura maya, o revisas a los olmecas, a los judíos en el Medio Oriente, si te vas al pueblo árabe, o si te vas, por ejemplo, a la comunidad que tú me quieras decir, los antiguos griegos, a los romanos, tenían un fenómeno, había una persistencia del fenómeno religioso. El fenómeno religioso es prácticamente inherente al ser humano. Siempre que haya una comunidad de personas, de seres humanos, va a existir un fenómeno religioso. Lo que puede cambiar en el tiempo es la devoción a la deidad o deidades que se tengan. Por ejemplo, en la antigua Grecia tenían varios dioses. Había un Zeus, etcétera. Entonces había una cantidad de dioses, igual con los romanos. Con los aztecas podría pasar algo parecido, pero también hay religiones que son monoteístas. Por ejemplo, la católica, o sea, todos los cristianos en general, están los judíos y están los musulmanes. Ellos solamente creen en un solo Dios. Lo que yo te podría decir es que México, en toda esa historia de la humanidad, podríamos pensar que existe, pon tú, a partir del momento de la independencia. Estamos hablando de apenas, ¿qué? 2 siglos. Y desde antes había un fenómeno religioso y después o durante existe o subsiste este fenómeno religioso, y cuando se acabe México, y esto se llame de otra manera porque los pueblos también van cambiando, va a existir un fenómeno religioso. No es algo que nosotros digamos, a partir del de hoy vamos a hacer tal o vamos a crear y antes no había. No, no es así. Si ustedes revisan la cuestión de la sociología religiosa, en todos los pueblos siempre va a existir un fenómeno religioso. Lo que puede cambiar en la cultura y en la época es el tipo de rito, el tipo de religión o de deidad que puedan tener. Lo importante es que nosotros sepamos que en cualquier cultura y en cualquier época existe este fenómeno religioso y que tenemos que ver de qué manera podemos organizarnos para que podamos coexistir entre testigos de Jehová, evangélicos, católicos, judíos o musulmanes sin tener que estarnos atacando mutuamente o pelearnos por un territorio. Y ese es precisamente el desafío de las sociedades posmodernas, de las sociedades multiculturales, en donde además le podemos agregar un ingrediente que en nuestro país es muy importante, que todavía hay comunidades y pueblos indígenas en varias partes de nuestro país que se rigen por sus usos y costumbres. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el sentido de decir, ok, yo tengo derecho a tener mis creencias, pero además de mi persona hay otras que pueden compartir las mías, pueden no tener o pueden tener distintas creencias religiosas o convicciones éticas. Y entonces tenemos que buscar la manera en una sociedad democrática de entender esta diferencia y establecer puentes de diálogo para buscar la construcción de una comunidad que nos permita desarrollarnos, que permita tener nuestras actividades, formar nuestras familias, tener hijos, tener nuestros negocios, nuestros oficios, lo que sea, sin tener que estar agrediéndonos, atacándonos unos a otros con motivo de nuestras creencias o convicciones éticas. Gracias, Marcelo. Qué interesante, vaya. No sé ustedes, pero me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Cómo tenemos este gran reto como sociedad de aprender a construir puentes, a trabajar en equipo por un bien común. Y vaya que tenemos el reto, pues, alto e importante. Voy a activar un último micrófono en esta primera etapa de preguntas y respuestas, Marcelo, y ya después sigues tú con tu presentación. ¿Te parece bien? Adelante.
Perfecto, vamos a habilitarle el micrófono a Lisette. Lisette Regina Calva, te escuchamos. Adelante, ya puedes activar tu micro. Entonces, tiene que ver mucho la religión con el tema de con el tema de la sesión. Quisiera hacer una aclaración, Lisette, precisamente para que no vaya a haber un malentendido. Yo no te voy a hablar de religión. Yo no te voy a hablar de ninguna religión. Yo te voy a hablar desde el punto de vista del primer área de conocimiento, que es el derecho. Y que desde el derecho existe una regulación de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión hacia lo nacional, al interior del país, pero también en los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Entonces, yo no te voy a decir cuál es el credo que tú debes de tener, o si debes de tener credo o no quieres tener credo. Yo lo único que te comparto es que en nuestro país empieza a haber tensiones, empieza a haber problemas que están vinculados con las creencias religiosas o con las convicciones éticas de las personas, y que aquí es importante, creo que es un foro muy necesario para platicar con ustedes que existe un derecho para que ustedes puedan tener esta libertad de pensamiento, para que tengan libertad de conciencia, para que puedan tener esta libertad de religión, para creer, para no creer o para cambiar de religión. Pero yo no te voy a venir aquí a dar ninguna catequesis ni te voy a hablar de ninguna religión. ¿Por qué? Porque tú eres una persona libre, eres una persona responsable, y tú el día de mañana o el día de hoy decides si quieres adoptar un credo religioso, decides cambiar de credo religioso o decides no tener un credo religioso. Pero en cualquiera de esos tres supuestos, Lisette, lo importante es que tú sepas que hay un marco jurídico, que hay tratados, que hay una constitución y que hay instituciones que pueden proteger tu decisión, porque eso es muy importante. Si tú tienes convicciones y quieres guiar tu vida conforme a estas convicciones, entonces tenemos que buscar los mecanismos para que estas convicciones también sean consideradas y sean respetadas y puedas desarrollarte en tus inquietudes y en tus anhelos conforme a tus convicciones en un contexto en donde eventualmente las personas que te rodean no piensan o no creen lo mismo que tú. Ese es el gran reto que tenemos el día de hoy, porque a lo mejor en la época de la conquista, pues no había mucho para dónde hacerse. Con la conquista, pues todo el mundo era católico y no había más opción, porque fue parte del proceso que se dio cuando la llegada de los españoles, pero al día de hoy, 2 siglos después, esa realidad ya no es igual. Y tenemos que estar atentos a esta realidad. Y nuestra realidad al día de hoy nos dice que hay varias denominaciones, que hay varios grupos religiosos y que no todos piensan igual o no todos tienen las mismas opiniones respecto de las mismas cosas, y que inclusive hay un grupo de población que está creciendo de manera significativa que no tiene ninguna religión. Pero también ellos tienen una opinión, tienen un criterio, y tenemos que ponernos todos todos de acuerdo para ver cómo le hacemos para tener una sociedad donde podamos convivir y desarrollarnos sin que esto sea un motivo de conflicto constante. De acuerdo, Marcelo, de acuerdo con todo lo que dices. No sé cómo estén los chavos, pero es cierto, ¿no? O sea, para una sociedad mucho más libre, mucho más autónoma, pues bueno, nada más una última, Sofía Tamayo, y continuamos después con la ponencia. ¿Les parece bien? Sofía Tamayo, ya puedes hablar, adelante. Sí, buenas tardes. Primero que nada, me gusta mucho este tema porque pues no hemos podido pues hablar bien. Vengo representando a la escuela preparatoria oficial número 98, Los Venados. Bueno, es como un comentario y una pregunta. En algunas religiones vienen pues las condiciones. Por ejemplo, en los Testigos de Jehová no puedes celebrar cumpleaños, ni Navidad, ni Día de Muertos, sobre todo ese. No puedes pues decir groserías. Y por ejemplo, en otras religiones tienes que usar falda larga. Entonces, ¿es obligatorio cumplir con esas reglas o cómo? Ok, mira, Sofía, esta pregunta es muy interesante y te la puedo responder de 2 maneras. Si tú perteneces a esta comunidad religiosa, bueno, es un acto libre y voluntario que tú aceptas
o que tú adoptas porque quieres vivir conforme a ese credo religioso. Lo que no se vale es que te impongan la religión. Ahora, el derecho, el sistema normativo, no te va a decir tienes que ser de estos o de estos otros, o tienes que usar la falda larga, o tienes que usar peluca, o tienes que celebrar esta festividad o esta no. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que distinguir es entre las obligaciones que establece o impone el credo religioso que tú de manera libre y voluntaria aceptas o adoptas para tu vida personal y tu familia, y otra muy distinta es lo que establece el derecho. Y yo ahorita solamente me voy a referir a este marco general que establece el derecho para procurar una sana convivencia y que también ustedes conozcan esta parte porque por lo general pues no forma parte, ¿verdad?, de las clases normalmente, porque pues andamos en otros temas que consideramos más importantes. Yo por eso agradezco este espacio, porque considero que en nuestro país este tema cada vez empieza a generar más fricciones, más roces, y si no le entramos, si no lo abordamos y establecemos reglas claras en donde los testigos de Jehová puedan convivir y sentirse a gusto en que desarrollan sus creencias, y si ellos quieren festejar o no su cumpleaños, es algo que tendremos que respetar los que no nos consideramos testigos de Jehová. Pero a lo mejor los testigos de Jehová tendrán que entender también que existen otras denominaciones religiosas en el mismo país, en la misma comunidad, y que lo que no es válido es resolver sus diferencias a balazos, como está sucediendo en algunas partes del sureste de nuestro país, en donde en ocasiones el diferenciador que agarran como pretexto para darse con todo entre unos pueblos y otros, es que tú eres protestante y yo soy católico. Pero a ver, ojo, si nosotros revisamos los documentos fundacionales de ambas religiones, que son los mismos prácticamente, en ninguna parte dice agarren piedras y palos o pistolas y váyanse a dar con todo para ver quién se queda con el pueblo, o quién se queda con la parroquia, o ver quién se queda con las tiendas. No, a ver, eso es el texto que se utiliza. Pero lo que sí es muy importante es que si ustedes quieren adoptar una religión, quieren cambiar de religión o prefieren no tener una religión, entiendan que también existe un derecho que protege esa decisión, que se debe de respetar, pero tenemos que buscar la manera de coexistir, de convivir entre estas personas que eventualmente no piensan como tú, o que no piensan como yo, o que no creen en lo que yo, o que tienen sus propias convicciones. Y tenemos que buscar la manera en estas sociedades contemporáneas de entender que es posible que el día de mañana tú vayas a una ciudad y encuentres personas negras, encuentras chinos, encuentras americanos, encuentras personas que son protestantes, encuentras personas que son católicas y que son judíos, y estamos todos juntos. Y tenemos que ver de qué manera podemos ejercer esta libertad religiosa, pero de manera ordenada y sin provocar o sin usarlo de pretexto para que nos vayamos al pleito todo el tiempo. Perfecto, pues continuamos con la ponencia, Marcelo. Sí, por supuesto. Entonces regreso a la presentación y vamos a ver qué más tenemos por aquí para platicar con ustedes el día de hoy. Ahora vamos a hablar de la discriminación por motivos religiosos. Muy posiblemente, cuando hablamos de la palabra discriminación, lo primero que les puede venir a ustedes a la mente es, claro, porque yo soy mujer y entonces nos discriminan, y bueno, es un tipo de discriminación. Algunos otros pueden decir, sí, claro, porque discriminan a los adolescentes y discriminan a los niños. Ese es otro tipo de discriminación. Algunos podrán decir, es que claro, es que nos discriminan porque yo formo parte de una etnia o de un grupo, una comunidad indígena en tal localidad, y entonces me discriminan porque no me quieren dar tales servicios básicos y me niegan la luz y el agua. Ok, es una de estas formas de discriminación. El día de hoy vamos a hablar de otra forma de discriminación que empieza a preocupar a las autoridades y a su servidor junto con otras organizaciones y académicos. Esta otra es una encuesta nacional sobre discriminación, únicamente sobre discriminación, que se hizo en el año de 2007 con la ayuda de distintas instituciones. Por ejemplo, CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, el CONACYT, que es de Ciencia y Tecnología, y el INEGI, que realmente es el que lleva a las personas a entrevistar de puerta en puerta. ¿Qué es lo que nos dice esa entrevista? Fíjense bien. El porcentaje de población
de 18 años y más que declaró haber sido discriminada en el último año por motivo o condición personal según el sexo es la que ustedes pueden ver en su pantalla. La primera causa de discriminación en México, según esta encuesta oficial del año 2017, es la apariencia. En color azul ustedes ven la columna de las mujeres y en color amarillo son las respuestas de los hombres. Bueno, la apariencia, como te ves, es la primera causa de discriminación que se reportó en esta encuesta. Pero ¿cuál creen ustedes que fue la segunda causa de discriminación a nivel nacional según esta encuesta oficial? Pues a que ninguno de ustedes hubiera esperado esto. Yo creo que cualquiera hubiera dicho primero el sexo o primero la orientación sexual antes que las creencias religiosas. Y sorpresa, las creencias religiosas es la segunda causa de discriminación en el país. Las mujeres que declararon haber sido discriminadas por motivo de sus creencias religiosas fue más del 32%. Y el porcentaje de hombres que declaró que se había sentido discriminado en más de una ocasión con motivo de sus creencias religiosas fue más del 24%. Fíjense nada más, es la segunda causa de discriminación y por lo general en la opinión pública y los medios de comunicación andamos por acá hablando que si la clase social, que la orientación sexual y el sexo, que es lo que está así como que más de moda, pues es la tercera causa. Pero la primera, la apariencia, y la segunda es precisamente lo que nos trae el día de hoy a platicar con ustedes. Esto de que mis creencias o mis convicciones, mis principios y mis valores también importan. Les voy a poner este caso. A lo mejor algunos de ustedes ya han oído hablar de este asunto, pero para los que no, creo que puede ser bastante ilustrativo. Cuando hablamos de discriminación por motivos religiosos, podría yo platicarles el asunto de los testigos de Jehová que ocasionó la Recomendación General número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 14 de mayo de 2003. ¿Qué pasó para que llegara este tema hasta la Comisión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacara esta Recomendación General? Bueno, sucede que en el plazo de más de 10 años se presentaron más de 1,100 quejas. Algunas de estas quejas se referían a grupos de más de 50 niños. Échenle números. 1,100 quejas, algunas de ellas por grupos de más de 50 niños que eran discriminados en sus escuelas por ser testigos de Jehová. Y usted me dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si tú vas a la escuela y ya, o sea, tomas clases, presentas tu examen, te hacen tu calificación y y hasta ahí. Bueno, ¿cuál era el punto de tensión con esta comunidad religiosa? Bueno, sucede que los testigos de Jehová consideran que no deben de rendir honores a la bandera ni cantar el himno nacional porque lo consideran un acto de idolatría. Esa es la percepción que tienen los testigos de Jehová. Pero ellos de manera respetuosa les dicen a sus hijos, te voy a pedir que no cantes el himno, que no rindas honores a la bandera, pero que guardes una actitud de respeto y de silencio para que se pueda llevar a cabo esta ceremonia cívica de la que nosotros no participamos porque no compartimos. Pero bueno, el tema fue tan grande y se fue haciendo una bola de nieve tan grande que empezaron por regañarlos, después los reprobaban en civismo, después los expulsaban, después los corrían, después les llegaron a condicionar la reinscripción al próximo ciclo escolar para que se obligaran, se comprometieran a rendir honores a la bandera o cantar el himno nacional. ¿Qué sucede? Que este tipo de sanciones que se estaban poniendo en las escuelas de todo nuestro país tenían una consecuencia, tenían un efecto adverso, y es que además de discriminar a este grupo de personas con motivo de sus creencias religiosas, además estaban privando del derecho a la educación a todos estos niños y a todos estos chavos. Entonces tuvo que entrar al quite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al final de este asunto mandó una recomendación a todos los gobernadores de la República, a todas las secretarías de estados, perdón, a todas las secretarías de educación en los estados y a todas las autoridades escolares para que se abstuvieran de sancionar, regañar, humillar, correr o condicionar a los niños que no querían participar en las ceremonias religiosas o en cantar el himno nacional con motivo de sus creencias religiosas, que claramente en este supuesto estábamos hablando de los testigos de Jehová. Fíjense cómo el hecho de que una creencia religiosa que ustedes pueden profesar a lo mejor el sábado o el día domingo, trasciende también en el ámbito público, en la comunidad, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos.
Esto es un caso bastante relevante en nuestro país. Otro caso que les podría platicar ya les platiqué un poco de los católicos y lo que ellos dicen, de lo que ellos se duelen actualmente, de la violencia contra los sacerdotes, de los ataques a los templos. Ya les platicaba ahorita de los testigos de Jehová. Vamos a ver ahora otra denominación religiosa. Son los adventistas del séptimo día. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes o pertenece o conoce a alguien que forma parte de esta comunidad religiosa. Este es otro caso distinto. Pero a ver, vamos a encontrar aquí que había un grupo de médicos, más de 17 médicos, que terminan sus estudios, están muy contentos, como todos estos chavos que están sonriendo aquí en la UNAM porque terminan su carrera de medicina, así de contentos estaban estos chavos, pero además de terminar su carrera de medicina, estos chavos todavía tenían una ambición de superarse, unas ganas de superarse muy grande y decidieron seguir estudiando. Todavía, échense, nada más medicina, que es una de las carreras más complicadas y largas, todavía iban por más. Y estos chavos decidieron estudiar oftalmología y otorrinolaringología. Sé que parece trabalenguas, pero son los que revisan los ojos y la garganta, los oídos. Bueno, estos médicos todavía estudiaron su especialidad. Le echaron todos los kilos, tuvieron que pasar por residencias, estar en hospitales, desvelarse cuantos días. Y después de todo esto, dijeron, ya está, ya cumplimos con nuestras clases, ya cumplimos con todos los requisitos, ya nada más nos falta presentar nuestro examen de especialidad. Resulta que el examen de especialidad para estas cuestiones médicas en nuestro país los organizan distintos comités de especialidades médicas. Por ponerles un ejemplo, hay un comité de especialidad médica para los pediatras, otro comité de especialidad médica para los que tienen que ver cosas con el corazón, otro comité de especialidad médica para los que ven ojos. Bueno, los comités de especialidad médica que iban a evaluar estos 16 chavos, resulta que cuando sacan la convocatoria, fijan como fecha de examen únicamente el día sábado. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema viene cuando estos 16 chavos dicen, oiga, ¿pueden cambiar ustedes la fecha de examen? Y la autoridad le dice, ¿y por qué habría yo de cambiar la fecha? Ah, es que yo soy adventista del séptimo día. Y la autoridad le dice, ¿y a mí qué? Ese es tu problema, no el mío. No, es que fíjate que conforme a mi convicción religiosa, no puedo trabajar, no puedo realizar actividades ni de educación ni de trabajo los días sábados, desde el viernes cuando se pone el sol hasta el sábado a la misma hora. Y el examen es precisamente el sábado por la mañana y no puedo asistir. ¿Y la autoridad qué creen que les dijo? Pues esa es tu bronca y no la mía. Hazle como quieras. Yo voy a examinar el sábado, al que venga y al que no, pues le hace como pueda. Oye, pero es que me estás negando un derecho a la educación, me estás negando el acceso a la oportunidad a que yo pueda presentar mi examen de especialidad y poder practicar como oftalmólogo, como otorrinolaringólogo, etcétera. Bueno, el tema, como no se pudo arreglar directamente, pues también empezó a generar un juicio. En esta ocasión no fue con la Comisión de Derechos Humanos. Aquí se tramitó a través de un juicio de amparo. Este juicio de amparo no fue fácil, no fue sencillo, se llevó por ahí un par de años y al final llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué resolvieron? Pues después de revisar una serie de leyes y de reglamentos, la Corte le dijo a este comité, ¿de dónde sacas tú que los exámenes tengan que ser necesariamente en días sábados? Y si no existe ninguna ley que diga que los exámenes tienen que ser en días sábados, te pido que consideres abrir alguna otra fecha distinta a los días sábados para que podamos respetar también la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de este grupo de muchachos que pertenecen a una denominación religiosa que se encuentra registrada ante la Secretaría de Gobernación y que se conoce como adventistas del séptimo día. De esta manera, la Suprema Corte le ordenó a los comités de especialidades médicas correspondientes que habilitaran, que pudieran abrir más fechas en días distintos al sábado para que este grupo de muchachos también pudieran tener acceso a la educación, presentar su examen y si ganaban o no la especialidad, si se les otorgaban o no, que no estuviera condicionada o discriminada por sus convicciones religiosas. Si pasaban el examen es por un mérito propio, por sus estudios, porque le echaron ganas. Y si no, es porque pues, no le echaron ganas y no estudiaron lo suficiente. Pero que el hecho de su religión no fuera un obstáculo para que ellos también pudieran presentar
su examen de especialidad. Fíjense qué interesante, cómo vamos involucrando aquí de repente algunos datos que nos reportan las comunidades católicas, algunos casos que nos arrojan, por ejemplo, los testigos de Jehová, y ahora también estamos hablando de los adventistas del séptimo día. Podríamos seguir hablando también de los usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, podríamos hablar de los judíos, podríamos hablar de los musulmanes, de los mormones y de otras denominaciones religiosas para que ustedes vean que en la actualidad y en nuestro país tenemos que encontrar la manera de crear algunas reglas o de conocer las reglas existentes para que podamos ejercer la libertad religiosa, pero esa libertad religiosa en términos más civilizados. No vamos a recurrir a las cruzadas, no vamos a recurrir a la guerra para imponer esta visión o esta religión de los testigos de Jehová sobre los adventistas, ni de los adventistas sobre los católicos, ni de los católicos sobre los mormones, porque eso solamente nos va a ocasionar más conflictos sociales que son precisamente los que queremos resolver. Les voy a poner otros casos de discriminación en materia religiosa. Por ejemplo, el diputado Edgar Gasca Arceo, del partido de Morena, el día 8 de mayo de 2020, presentó una iniciativa en su Congreso estatal para que se considerara la religión como una adicción que daña la salud de las personas y que ocasiona un patrón desadaptado de comportamiento compulsivo de una conducta determinada y que repercute negativamente en las áreas psicológica, física, familiar o social de la persona y de su entorno. Esto sucedió en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Pero si ustedes se fijan en el fondo, él considera que una persona que tiene una creencia religiosa, la que ustedes me digan, representa prácticamente una persona con adicción como si fuera un drogadicto o un alcohólico. Para él, una persona que va el domingo a misa o que va el sábado a su iglesia o a su templo o que va el sábado a su sinagoga si fuera judío, prácticamente es un adicto y hay que tratarlo como tal en una ley. Otro caso de discriminación por motivos religiosos, todos ellos muy contemporáneos, no vayan a creer que son del siglo pasado, es este oficio que generó el gobierno del estado de Baja California con fecha 5 de diciembre de 2020 con motivo de la pandemia del COVID que todavía estamos viviendo. Con motivo de la pandemia, como regresando al semáforo rojo para diciembre, con este rebrote de las enfermedades, la autoridad, el gobierno del estado, decidió que había ciertas actividades que tenían que suspenderse y otras que podían permitirse. La autoridad llegó a la conclusión de que, por ejemplo, los gimnasios, las albercas, los centros deportivos, los lugares de masaje, todos los centros religiosos, eventos masivos, clubes recreativos, centros nocturnos, bares y salones de eventos, deportes profesionales con juegos a puerta cerrada, tenían que suspenderse. Y había otras actividades que podían permanecer abiertas aun cuando estuviéramos todos en rojo. ¿En qué consiste la discriminación por motivos religiosos de esta decisión de la autoridad del estado de Baja California? Bueno, es muy sencillo. La transmisión de la enfermedad o del virus, del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, no se da en función de la actividad que realices, sino en función de la proximidad que tú tengas con otras personas. De manera que tú puedes estar en un café en donde estás amontonado, en un restaurante donde estás amontonado con 100 personas y te puedes enfermar, y puedes llegar a una catedral en donde te van a espaciar los asientos y puede haber solamente 50 personas. Entonces, el hecho de que tú tengas una actividad no garantiza que te contagies ni que te dejes de contagiar. Por el contrario, se entiende que hay una discriminación en agravio de todas estas personas porque consideran que si estás amontonado, pero haces deporte, o sea, por ejemplo, si estás amontonado pero viendo el cine, entonces ahí ya no te enfermas. Pero si estás más disperso, en un lugar más abierto, pero estás en un servicio religioso, entonces ese se tiene que suspender. Entonces, aquí la autoridad estableció una categoría sospechosa con motivo de las creencias religiosas de las personas para determinar que ellos tienen que cerrar y que tienen que abrir lo que la autoridad de ese estado consideraba como necesario. Entonces, fíjense que también aquí encontramos un caso de discriminación por motivos religiosos. Un último caso que podría poner a su consideración es esto que vamos a ver con más frecuencia a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de objeción de conciencia que dictó el pasado 21 de septiembre de 2021. Algunos de ustedes posiblemente sepan qué es la objeción de conciencia y algunos otros capaz que no la han escuchado en su vida.
Les explico, para eso estamos aquí. Resulta que hay personal médico, de enfermería, residentes, que son muchachos que están estudiando medicina, que pues prestan sus servicios de salud. Pero como la Suprema Corte de Justicia, unos días antes, acaba de declarar que se debe de permitir el aborto en el caso del estado de Coahuila hasta la semana 12 de gestación, posiblemente un plazo más, un plazo menos, etcétera, ahora se está hablando de que ese servicio lo deben de prestar todos los médicos y enfermeras. El tema no es el aborto, el tema es la libertad de conciencia, de religión y de pensamiento. Y quiero centrarme en esta última parte. ¿Cuál es el tema que tiene que ver con la discriminación por motivos éticos y religiosos? Bueno, que va a haber médicos, que va a haber enfermeras, que va a haber estudiantes que han jurado salvar vidas y restablecer la salud de los pacientes, que ellos están ahí para salvar vidas y no para cometer actos que sean contrarios a la vida humana y que no están dispuestos a practicar abortos. Hay otro tipo de actos médicos que también pueden ocasionar la objeción de conciencia. Por ejemplo, la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, va a haber médicos que digan, oye, a ver, una cosa es que en la Ciudad de México se despenalice el aborto hasta la semana 12, en Oaxaca, Hidalgo o Veracruz, y otra cosa es que yo lo tenga que practicar, porque yo tengo convicciones, tengo convicciones éticas o tengo convicciones religiosas que me impiden practicar ese tipo de actos médicos. Y aquí el problema al que estamos enfrentados el día de hoy en la Corte y en el Congreso de nuestro país es precisamente definir bajo qué supuestos, bajo qué condiciones los médicos y las enfermeras también pueden decir, ok, una cosa es que se autorice este servicio y otra cosa es que yo esté dispuesto a llevarlo a cabo. Y aquí también tenemos que entender que la persona que se dedica a la medicina o a la enfermería es un personal de la ciencia y conciencia, que no puede ser utilizado como un mero instrumento al servicio de los pacientes, porque también tienen un singular acervo de valores y de principios. Estos pueden ser principios éticos o laicos, o pueden ser convicciones religiosas. Y pueden ser convicciones religiosas judías, musulmanas, de testigos de Jehová, de mormones o de católicos, la que ustedes me digan. Pero esto puede generar nuevamente una tensión entre los médicos y esta decisión que es cada vez más frecuente en algunos estados por implementar medidas, por ejemplo, como el aborto o, por ejemplo, como la eutanasia ahorita en España o el suicidio asistido también en Colombia. Entonces, nuevamente vamos a encontrar que esta libertad de pensamiento, de conciencia y religión entra al ámbito público y vuelve a generar un tema que poner sobre la mesa para que también nosotros podamos defender y reconocer los derechos que practican o prestan sus servicios de salud. ¿Cuáles son las reacciones típicas ante una situación como esta? Por ejemplo, pensemos en el médico, en los chicos que querían presentar su examen de especialidad o los muchachos que corrían de la escuela porque no querían rendir honores a la bandera. Bueno, básicamente las reacciones naturales en cualquier ser humano podría ser o la polarización o la autocensura. ¿En qué consiste? En que unos se van a los golpes y otros prefieren sacarle la vuelta al conflicto. Básicamente podríamos decir que cuando nosotros tenemos una tensión como la que les platico, la respuesta más natural de las personas sea pelear o huir. De un lado, podríamos encontrar personas que prefieren descalificar, humillar, insultar, el discurso de odio, los golpes, excluir socialmente, segregar socialmente a las personas que no piensan como ellos, etcétera. Lo que les llaman ahora mucho en las escuelas el bullying entre los chavos, ¿no? Están bulleando a fulano de tal, bueno, le están haciendo la vida difícil, de cuadritos. Esa es una forma de reaccionar. La otra forma de reaccionar, que también es muy instintiva, que es muy común, es huir. ¿Y esta cómo se manifiesta? Bueno, pues hay personas que prefieren callar, que prefieren disimular para no ser rechazados, pasar por personas políticamente correctas para que no las critiquen, esconder o renunciar a sus creencias en el ámbito público para que no los regañen, para que no sean mal vistos, y a esto le llamamos autocensura. Estas son las dos respuestas más comunes. A lo mejor alguno de ustedes, si hace memoria, podríamos recordar algún momento en el que se hayan sentido discriminados, humillados, descalificados con motivo de sus creencias religiosas o sus convicciones éticas, o algunos otros que hayan dicho, no, pues claro, yo me acuerdo en la primaria que me agarramos de bajada a fulanita o a fulanito porque hizo un comentario y nos dio risa, nos burlamos, lo golpeamos. Bueno, ese es precisamente el tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy.
Algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, en nuestro sistema, en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay un principio que se llama igualdad y no discriminación. Y aquí nos dice este artículo primero de la Constitución que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que queda prohibida toda discriminación motivada por un catálogo bien amplio de causas, entre las cuales yo rescato dos particulares: la religión y las opiniones. Y cierra este párrafo diciendo, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hay otro artículo que también es importante que ustedes sepan que existe, porque si ustedes saben que existe, lo pueden defender y pueden pedir que se respete el día de mañana en caso de que ustedes tengan convicciones de carácter religioso o de carácter ético que les lleve a normar su vida y sus decisiones conforme a esos principios y valores. Y este es el artículo 24. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. Ojo, las convicciones éticas son distintas a las religiosas. También tienen libertad de conciencia, esto es, de decidir entre lo que consideran bueno y malo, y de religión, a tener, a adoptar o en su caso, la de su agrado. Y que en cualquiera de estos casos, el Congreso de la Unión no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y este mismo artículo, esta misma libertad religiosa la vamos a encontrar en muchos tratados internacionales. De ellos yo creo que el más importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se firmó justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial para evitar ese tipo de atrocidades y todos los crímenes de guerra que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en contra del pueblo de los judíos en la Alemania nazi. Y este artículo 18 nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente. Ojo, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, no solamente la pueden ejercer de la puerta de su cuarto o de su casa para adentro, o de la puerta de su templo para adentro. También en el ámbito público tenemos que entender y buscar maneras en las que podamos todos convivir y coexistir, cada quien con sus respectivas convicciones religiosas, siempre y cuando todos apuntemos y contribuyamos a la construcción de un bienestar común, de una situación que nos permita a todos vivir en paz. ¿Cuáles son algunos mecanismos o algunas autoridades que te pueden ayudar a defender estos derechos humanos que tú tienes por el simple hecho de ser humano? No por ser testigo de Jehová, no por ser adventista, no por ser católico, no por ser de judío o musulmán. No, por el simple hecho de ser humano tienes derechos humanos. ¿Qué instancias puedes tú acudir para que atiendan un caso cuando sientas que violan este tipo de derechos? Bueno, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando el servidor público es de carácter federal, por ejemplo, de la SEP federal o del gobierno federal, o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuando el funcionario público o el servidor público forma parte de la administración o del gobierno del Estado de México, que es en donde nos encontramos en esta plática el día de hoy. Otra instancia que ustedes podrían, otra autoridad a la que ustedes podrían acudir cuando sienten que violan sus derechos, en lugar de agarrarse a palos y piedras, podría ser la CONAPRED, que les decía es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y en el caso del Estado de México, hay una figura parecida que se llama Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, que de alguna manera también depende de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que les platicaba hace un rato. Entonces, aquí lo importante es de que ustedes conozcan que existen estos derechos para que los puedan defender y el día de mañana, si se les ofrece, los sepan ejercer y que conozcan que hay autoridades ante las cuales ustedes pueden acudir para decir, tengo esta situación, tengo este derecho y quiero que me ayudes a que respeten mis derechos humanos. Con esto simplemente cierro con unas muy breves recomendaciones. La primera, y es el título de nuestra plática, es que tus convicciones importan y pueden hacer la diferencia para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Segundo, conoce tus derechos para que los puedas defender. Si no conoces tus derechos, pues no vas a saber qué decir, ni qué argumentar, ni cómo defenderlos. Y tercero,
Escucha las diferentes propuestas, porque ahorita estamos en un mundo en donde cada vez es más frecuente que cada quien opine distinto y que cada quien tenga sus propias opiniones, pero siempre actúa en conciencia. Muchas gracias. Quedo de ustedes, ¿verdad? En las redes sociales, principalmente la del Facebook, artículo 18, para el caso de que ustedes quieran seguir las actividades, pláticas, charlas, eventos en los que estamos participando para el tema precisamente de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que les platicaba hace un rato. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias a ti. En verdad que fue una gran charla que al menos en lo personal a mí me hizo reflexionar mucho acerca de varios temas, ¿no? El tema de la importancia de nuestras convicciones éticas, nuestras convicciones religiosas, por supuesto, ¿no? Habrá quien no crea, habrá quien sí crea, habrá quien diga, oh, pues esta no, me convence más aquella, me voy a cambiar, etcétera, ¿no? Estar abiertos y en el ánimo de juzgar, criticar, imponer, pelear, etcétera, ¿no? Un tema de construir, de dialogar, como tú bien lo decías. Y fíjate que vamos a empezar con esta segunda sesión de preguntas y respuestas. Sobre todo quiero hacer una gran aclaración. No es una clase de religión, Marcelo, porque creo que te han visto como un experto en todas las religiones y ya, ya empiezan a preguntarte, oye, Marcelo, ¿y qué opinas de la cremación? Oye, Marcelo, ¿y por qué la religión tal hace esto? Oye, Marcelo, ¿y por qué en otras religiones se ve a un Dios de esta manera? No, no es una clase de religión. O sea, tendríamos que traer a un especialista en catolicismo, en judaísmo, etcétera, sí, sino que hoy estamos hablando de convicciones, de creencias éticas. Por supuesto que, oye, Marcelo, justo lo mostrabas, ¿no? En una de las gráficas de un estudio que hizo el INEGI, caray, un motivo de discriminación y el que salió en segundo lugar eran las creencias religiosas. Grave. Ahí están los datos, ¿eh? Esto está basado en estudios de un instituto que se dedica a hacer justo esta investigación de qué es lo que está pasando en nuestro país y focalizar y poner atención, chavos, porque sí depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros y me gustó mucho las reflexiones finales, ¿no? Que genera conciencia y motiva la acción. Hay que hacer cosas distintas para alcanzar resultados distintos. Si no, nos seguiremos tropezando con la misma piedra, como dice la canción, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si ahora le cedemos el micrófono a los compañeros? En este caso tenemos a Frida en primer lugar. Frida, ¿cómo estás? Ahorita te activo ya la opción, ya puedes activar tu micrófono y puedes hacerle tu pregunta a Marcelo. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Frida. Mucho gusto. Hola, Frida. Quería hablar sobre qué opinas sobre el aborto moralmente. Bueno, mira, básicamente creo que el aborto es un tema bastante polémico, se puede abordar desde el punto de vista jurídico, se puede abordar desde el punto de vista sociológico, de política pública y de moral, pero lamentablemente, pues a mí me invitaron para platicarles precisamente de mis convicciones importan, pero desde el punto de vista del ejercicio de la libertad religiosa, y creo que ese tema pues escaparía ahorita a la plática que yo traigo preparada. Eventualmente lo que les podría sugerir es de que tengan una charla con alguien especialista en el tema para que aborden desde el punto de vista médico, de enfermería, de bioética, jurídico, etcétera, ese tema porque es muy relevante y yo creo que no lo podríamos agotar ahorita en 2 minutos. Yo creo que ese tema es tan profundo y polémico que ameritaría bien que pudieran invitar a otros especialistas, principalmente médicos, enfermeras, gente que está en la trinchera, bioeticistas, etcétera, para que puedan abordar ese tema con seriedad, para que no sea solamente aquí un comentario demasiado simplista de mi parte. Entonces, yo preferiría, si me lo permiten, que nos pudiéramos centrar en el objetivo de esta charla, que tiene que ver más con el ejercicio del derecho humano a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Sí, de acuerdo contigo, Marcelo. Muchísimas gracias, Frida. Muchísimas gracias. Y bueno, te debemos esa charla, entonces lo vamos a traer, nos comprometemos, ¿no, Marcelo, con Frida y con todos los demás? Bueno, voy a aprovechar justo la pregunta de Frida porque hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante y que creo que muchos podríamos tener como respuesta a los ataques a las iglesias o a los sacerdotes este motivo. A ver, Marcelo, si tienes respuesta. El ataque a las iglesias y sacerdotes tiene que ver con los abusos que ha habido por parte de ellos, como por ejemplo las violaciones o en algunos casos el rechazo a grupos como lo son los que pertenecen al grupo LGBT. Ok, es una pregunta muy interesante. La respuesta es que los ataques a los lugares de culto
entiéndase iglesias, templos, sinagogas o como cada denominación le llame, y el ataque a los ministros de culto, que cada quien le llama distinto, sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera, es multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que hay muchos factores que pueden dar como resultado un ataque a un lugar de culto o a un ministro de culto. En ocasiones, el ataque es motivado por consideraciones de tipo patrimonial. Llega una persona, se brinca y roba la alcancía porque va por el dinero. Ese es un tipo de ataque. Es un allanamiento de morada y es un robo. Y en ocasiones a mano armada. Entonces, ¿es un delito? Sí. ¿Es un ataque? Sí. Pero su motivación podría ser patrimonial. En otras ocasiones, hay personas que tienen más estudios, que le dedican más tiempo y se dedican a robar arte sacro. ¿Cuál es el arte sacro? Bueno, es el arte que ustedes pueden encontrar en los lugares de culto o en donde viven sus comunidades, etcétera, y que podemos estar hablando de cuadros, pinturas, que a lo mejor tienen 5 siglos de existencia, 2 siglos, que son de artistas reconocidos, algunas de ellas. Por ejemplo, si ustedes van a las principales iglesias o lugares de culto de sus comunidades religiosas, es muy probable que encuentren esculturas muy preciosas, que encuentren, por ejemplo, pinturas muy bonitas. Bueno, esas son obras de arte. Y hay personas que se dedican a robar ese tipo de arte. Oye, Marcelo, ¿y esto representa un ataque? Sí, claro, también representa un ataque. Oye, Marcelo, ¿y por qué están asesinando a tantos sacerdotes en la zona de Guerrero, Oaxaca, de Chiapas, etcétera? Bueno, ahí es más bien porque los pastores y los sacerdotes realizan una actividad que en ocasiones confronta o impide, obstaculiza al crimen organizado poder trabajar. Por ejemplo, el tema de la droga. Entonces, hay muchos sacerdotes que han sufrido desaparición forzada de personas, es el nombre del delito, o que han sufrido un homicidio, porque se interponen entre el crimen organizado o el narco y sus comunidades. Ese es otro tipo de ataques. Hay otros tipos de ataques que son motivados porque se considera que hay un sacerdote en particular o una comunidad que ha realizado lo que se llama pederastía, abusos sexuales de menores, de niños. Bueno, algunas reacciones es que estas personas van y atacan al sacerdote o van y atacan al lugar de culto. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar que ha sucedido en Chile, en el sur de nuestro continente, en América Latina. Podríamos encontrar otros muchos casos. Por ejemplo, a mí me llegó hace poco un meme a mi teléfono celular y ese meme decía, aborto legal o arde la catedral. Y eso aplicaba para la ciudad de Toluca en el Estado de México. O sea, estaban convocando a un grupo de feministas a que si no les hacían caso en el Congreso y legalizaban el aborto de berrinche, iban a prenderle fuego a la catedral. Y no era en broma, iba en serio. Entonces, ¿cuál era la motivación? Ah, es que los sacerdotes son los malos y los villanos de la historia. Podríamos ser más serios y empezar a decir, ¿en qué caso? Habrá casos en que seguramente sí, podríamos encontrar un abuso sexual de menores y en ese momento yo te podré decir, oye, este tipo no puede andar fuera, hay que hacer algo, porque si no puede violar a otro niño. Y entonces tenemos que proceder para que a esa persona se le procese como cualquier otra que haya cometido un delito de esa naturaleza. Pero a lo mejor vamos a encontrar otro caso, fíjate qué interesante, en donde este tipo de pleitos en el ejercicio de la libertad religiosa o que pretenden disfrazarse de libertad religiosa, se dan en algunas partes del sureste de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, platicaba con algunas personas en donde me explicaban que hay comunidades de protestantes que se pelean con comunidades de católicos para ver quién toma control de la plaza del pueblo. Y el grupo que prevalezca, que se imponga a golpes y balazos, es el que se va a hacer del control y de la posesión de la parroquia. Y no importa que la parroquia la hayan construido los católicos, va a ser para dar servicios de otra denominación religiosa. Por ejemplo, evangélica, bautista, anglicana, la que tú me digas. Y tú me dices, ah, es que te digo que siempre es así. No, podría ser casos que me han platicado en donde las comunidades es al revés. Los católicos van e invaden a las comunidades protestantes y se daña el pleito. Entonces, a ver, ojo, yo lo que no quisiera o lo que les recomiendo es la generalización. Es que los atacan porque siempre y todos son malos. Si nosotros empezamos a decir o a caer en el juego, es que siempre y todos son así o son asado, pues entonces nadie se escaparía, porque entonces todos los hombres siempre son malditos y todos los sacerdotes siempre son pederastas y todas las mujeres son siempre X cosa con las que normalmente las discriminan y descalifican. Y yo creo que eso no contribuye ni al diálogo,
ni a la apertura, ni a la construcción de una mejor manera de convivir. Y si tenemos un problema en nuestro punto de vista, o en una demanda, o inclusive la comisión de un delito, como podría ser en el caso de los pederastas y los abusos sexuales, mi recomendación es de que en lugar de regresar a la ley de la selva y le prendamos fuego a las personas que no piensan o no creen o no actúan como nosotros esperamos, pues podamos acudir ante las autoridades que existen para poder ejercer las leyes que existen y entonces podamos activar los mecanismos que están creados precisamente para esos fines. Esto no significa solapar, esto no significa consentir ni aplaudir ningún delito con independencia de quién lo haga. Y si lo comete el partido que está en el gobierno del estado de Michoacán, o lo comete el partido que está en el gobierno del estado de Veracruz, o lo comete un sacerdote, o lo comete una persona soltera, o un hombre o una mujer, no hace diferencia, se tiene que procesar. Pero aquí lo que yo creo que es importante es que no caigamos en esa generalización ni en esa discriminación por motivos religiosos. Muchas gracias, Marcelo. Muy completa la respuesta. Vamos con otra pregunta que dejaron en el chat. ¿Cómo podríamos erradicar o luchar en contra de la discriminación de las religiones y que se respeten los derechos de cada religión sin pasar sobre los derechos de las personas? Pues bueno, la pregunta es muy buena, porque entonces nos lleva al actuar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, empezar por nosotros mismos, porque nosotros mismos en ocasiones hacemos burla, nosotros mismos en ocasiones hacemos pasar un muy mal rato a una persona que tiene una convicción religiosa distinta a la nuestra, o que no tiene una convicción religiosa. Y entonces empiezan los motes, los alias, las burlas, los sacas del grupo, no le hablan, todo el mundo le agarra bullying, le agarra mala fe, etcétera. Entonces, tendríamos que empezar por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras comunidades, entender que en el México del día de hoy, 2021, existen varias denominaciones religiosas, existe un grupo cada vez más grande de personas que prefieren no tener ninguna convicción religiosa y que tenemos que ver la manera de que en lugar de descalificarnos y atacarnos o callar, de sentir avergüenza, de decir, pues es que no quiero hacer tal o cual cosa porque me van a ver feo, porque qué van a decir de mí, porque eso solamente lo puedo hacer en mi casa, porque eso solamente lo puedo hacer en mi comunidad. En lugar de sentir vergüenza o pedir perdón, no, se trata de que cada quien pueda vivir en comunidad, en armonía, en paz, contribuyendo para hacer de este lugar un mejor país, un mejor lugar para vivir. Entonces, tenemos que empezar por nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, por nuestra escuela, por nuestro salón. Ahí es por donde tenemos que empezar. Si nosotros esperamos un gran cambio en todo el mundo, eso no va a suceder o va a ser muy difícil. Mejor empecemos con lo que tenemos, con lo que somos y en donde estamos. Yo creo que por ahí tendremos que empezar. Perfecto, Marcelo, mil gracias. Efectivamente, lo que dependa de uno, hay que actuar, llevar a la acción, no solamente generar conciencia y decir, no, sí está muy grave el asunto, ¿no? Pero seguimos haciendo lo mismo y nos quedamos quietos y callados. Perfecto. Vamos a activar un micrófono. Vamos a activarle el micrófono a Ismael Montiel Pérez. Perdóname, López, leí mal. Ismael Montiel López. Ahora, Ismael, ya puedes activar tu micrófono, te escuchamos. Ismael, ¿estás ahí? Puedes activar. Listo. ¿Ya me escuchan? Ya sí, te escuchamos. Perfecto, bienvenido. Primero que nada, buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de participar. Yo soy del CBT número 2 de Atizapán de Zaragoza y mi pregunta es, ¿puede que en algún momento desaparezcan las religiones? Y si sí, ¿en qué nos afectaría? Ok, Ismael. Bueno, mira, la pregunta se me antoja un poco difícil de que suceda. Si nosotros nos revisamos al pueblo de los persas, si nos vamos a los egipcios, ahí están las pirámides. Y las construyeron porque creían que iban a tener una vida después de esta muerte, tenían que cruzar un río, iba a haber un juicio final, iban a juzgarlos a ellos por sus actos buenos y malos. Y si nosotros revisamos cultura por cultura, siempre ha existido. Lo que sería más factible es de que ciertas denominaciones religiosas que existen el día de hoy dejaran de existir el día de mañana. Eso sí es factible. Lo que se me antoja más difícil es que deje de haber cualquier tipo de manifestación religiosa. Porque aún la persona que dice que es agnóstica o que es atea, por lo general también tiene sus manifestaciones religiosas, nada más de que no a una deidad. En ocasiones consultan
otro tipo de mecanismos para revisar cuál va a ser la suerte o cuál va a ser la situación más propicia para tomar una decisión, etcétera. Entonces, yo creo que el fenómeno religioso no se va a extinguir porque es propio, es inherente al ser humano. Es como decir, la libertad, la razón, la conciencia, la autonomía, son propias del ser humano. Esa no la vas a quitar. Le puedes cambiar la envoltura, le puedes cambiar un poco el color de la piel, los rasgos de los ojos, el color de los ojos, pero el fenómeno religioso va a estar presente en cualquier pueblo de la historia de la humanidad. Lo que sí es muy probable es que algunas de las religiones que nosotros conocemos el día de hoy pudieran no existir el día de mañana. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la persona que hizo la pregunta, que ahorita ya no lo tengo aquí activo, pero vamos a activar un segundo micrófono. Vamos con Ricardo Salazar Gómez. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? Bienvenido, ya puedes activar tu micro. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de dar mi participación o comentario. Bueno, yo vengo a dar este argumento de la prepa 81 de Jardines de Morelos. Tengo conocimiento de que existen varias religiones aquí en México, que son varias. Pero yo le quiero hacer esta pregunta. Y sé que conozco una religión que lo hace y que lo realiza. ¿Usted cree que cree que sea bueno que tomen esos sacrificios de animales para ciertas cosas? Bueno, mira, a mí no me corresponde juzgar a las denominaciones religiosas y a sus ritos. Yo aquí vengo a platicarte desde un punto de vista más jurídico, que es a lo que me dedico, y aquí creo que lo que sería importante analizar desde el punto de vista jurídico, que es a lo que yo me dedico, es, por ejemplo, el tema de la propiedad de esos animales. Si esos animales son tuyos, pues eventualmente a lo mejor va a ser más difícil que alguien se interponga con tu decisión del sacrificio. Pero si los animales son ajenos, los tomaste prestados y sin pagar a cambio por ellos, pues se llama robo. Abigeato, por ejemplo, en algunos estados, cuando se roba el ganado. Por ejemplo, si tú decides que en el sacrificio tiene que haber un bebé o que lo que se sacrifique es un bebé, entonces sí ya tenemos una gran bronca. Porque entonces ya te estás metiendo con los derechos humanos de otro sujeto, de otra persona, y eso sí ya no es disponible. Eso sí ya no está sujeto a lo que cree o no cree esa religión. Entonces, ahí, pues bueno, va a haber cierto margen, pero yo no me corresponde juzgar los ritos de cada una ni a las personas. Solamente te comparto lo que hay desde el punto de vista del marco normativo y de las instituciones autoridades que se han creado y la problemática que estamos viviendo, que cada vez es más grande, para ver de qué manera podemos generar conciencia y buscar maneras de que podamos vivir todos de una manera más armónica. Pero ya en cuanto a los ritos de cada una de las religiones, creo que no me corresponde ni estoy facultado para juzgarlos. Gracias, Marcelo. Justo reforzar lo que habíamos comentado hace unos minutos, ¿no? El tema no es de religión, ni eres especialista en cada una de ellas, tu ámbito más es lo jurídico, justo enfocado mucho a estudios, a investigación, que sea evidencias que se tienen, etcétera, y un poco sí el tema de, oye, mis creencias, mis convicciones sí importan y sí importan defenderlas, ¿no? Ahora, hay una pregunta que dice, a ver, sí está muy bien respetar las creencias religiosas y éticas de las demás personas. Eso es lo correcto. Pero, ¿qué se podría hacer en caso de que la otra persona, por causas religiosas o éticas, me discrimine a mí? Ok. Bueno, el tema del principio de la igualdad y la no discriminación procede en varios supuestos. Por ejemplo, el origen étnico, nacional, la condición de salud, la edad, el género. Podríamos hablar, por ejemplo, de las convicciones religiosas, las convicciones éticas. Y si una persona te discrimina, bueno, pues entonces las mismas autoridades que pueden defender a la persona A, pueden defender a la persona B, porque el hecho es el mismo. Hay una discriminación. No, todos merecemos un trato digno, todos merecemos un trato igual ante la ley y en la ley, y esto significa que si una persona, pongamos por caso, esto también son hechos reales, con motivo o con el pretexto de una religión, van y golpean, saquean, expropian y expulsan a una comunidad que no comparte su religión.
Y esto sucede con católicos, protestantes y con varios, ¿eh? O sea, no crean, y con usos y costumbres de comunidades indígenas, no vayas a creer que es privativa de una sola religión. Entonces, oye, ¿ahí cuál es el problema de la religión? No. El problema es la persona que está manipulando la religión para cometer distintos delitos. Oye, ¿qué se puede hacer? Proceder como si se tratara de cualquier otra persona, aunque diga que es por motivos religiosos. O sea, al final, si estás hablando de que hay allanamiento de morada, si hay portación ilegal de armas, si hay amenazas, si hay lesiones, si hay homicidios, bueno, pues es que pues esos son delitos que vamos a encontrar en el Código Penal del Estado de México y los vamos a encontrar en el Código Penal de Yucatán, en el de Sonora y en el de Nuevo León. O sea, en cualquier parte del país eso va a ser un delito. Y esto va a proceder como delito con independencia de si dices que tu motivación fue religiosa o no. O si fue de una persona no religiosa en contra de un religioso o de un religioso en contra de un no religioso. O sea, al final, el delito de homicidio sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo perseguible con independencia de si lo hizo una persona religiosa o no. O si lo hizo un hombre o una mujer. O si lo hizo una persona de color negro, o si lo es una persona de color amarillo, o lo es una persona, qué sé yo, o sea, eso es prácticamente irrelevante. Ahí lo importante es que se comete una conducta que se considera un delito y que se llama homicidio. Eso es un ejemplo llevado a lo grande. A lo mejor tú me hablas de un caso de discriminación que no es tan grave. Bueno, pero te quiero poner ese ejemplo para que sepas que con independencia de si la persona es religiosa o no, si comete esa discriminación, hay que revisarla. Y las mismas autoridades y los mismos derechos, entiéndase, principio de igualdad y no discriminación, opera tanto para favorecer a la persona que es creyente como para la persona que no es creyente. Aquí no vamos a tratar de establecer categorías sospechosas para que apliquen derechos a unos y para otros no, porque entonces no serían derechos humanos, serían solamente los derechos de los del pueblo tal o de los creyentes tales en contra de los que no los tienen. Y eso pues no es precisamente lo que estamos buscando. Perfecto, Marcelo, gracias. Oye, fíjate que te voy a hacer esta pregunta que nos acaban de hacer en el chat porque me parece que, aunque ya lo has dicho y lo has repetido y repetido varias veces, creo que hay que acentuarlo para que quede muchísimo más claro. Nos preguntan concretamente por qué se relaciona mucho el tema de la religión con lo jurídico. Ok, bueno, mira, el derecho tiene como finalidad regular las conductas externas de las personas. ¿De cuáles? De todas. De los creyentes, de los no creyentes, de los que son arquitectos, de los que son ingenieros, de los que son panaderos, de los que son, de todos. Y la manifestación religiosa o el fenómeno religioso, como les decía, forma parte de todas las culturas, de todas las épocas, y por lo tanto, el derecho también incorpora una regulación para que se puedan manifestar o ejercer estos derechos, pero evitar este tipo de conflictos que cada vez estamos viendo de manera más frecuente en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el punto? Que vas a encontrar leyes y reglamentos casi para cualquier actividad. La pesca, la ganadería, el comercio, la vas a encontrar para la educación, vas a encontrar leyes, por ejemplo, para la importación y exportación de productos y servicios, vas a encontrar leyes, bueno, para traer un auto, para subirte, para el transporte público, vas a encontrar leyes para cualquier cantidad de cosas. Hay una cantidad inmensa de leyes y de reglamentos. Y dentro de ese conjunto universo de leyes y reglamentos vas a encontrar algunos, que son pocos, que también tratan de regular este ejercicio de la libertad religiosa o de las convicciones éticas y religiosas de las personas. Entonces, ¿por qué le interesa el derecho? Porque forma parte de las conductas de los seres humanos, de las conductas externas. El derecho no se va a meter con la conducta interna, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, con lo que a nivel interno, en el proceso interno, el derecho no entra ahí. El derecho entra de la conducta externa, lo que manifiestas hacia afuera. Y si lo que manifiestas para afuera, por decirte algo, es violar a una mujer, bueno, pues el derecho interviene. Y entonces va a establecer leyes, va a establecer tribunales y va a establecer sanciones para tratar de evitar que esa conducta sea recurrente o que se presente en una sociedad. Oye, y si tú me dices que soy una persona violenta y agarro a golpes al que no le cuadra lo que digo, bueno, pues también entonces el derecho va a tener que regular las lesiones, que son aquellas heridas que tardan más de sanar 15 días, por ejemplo, o aquellas marcas en la cara. Entonces, el derecho interviene porque trata de buscar una convivencia armónica en la sociedad. ¿Y qué pasa con la religión, o las creencias religiosas, o las convicciones éticas? Que forman parte de las conductas humanas. Tú vas a encontrar para el 12 de diciembre
miles de personas que salen en peregrinaciones, porque en México es un pueblo donde hay una mayoría guadalupana. Bueno, pues hay una fecha importante, el 12 de diciembre. Oye, ¿y por qué entra el derecho? Pues porque este tipo de manifestaciones, porque ese tipo de conductas son externas y el derecho intenta establecer algunas reglas que permitan una sana convivencia, sobre todo en un momento en el que les platico. Estamos en presencia cada vez de una presencia más distinta o diversa de credos religiosos y de personas que consideran que no tienen religión. Entonces, hay que buscar soluciones que permitan una sana convivencia. Buenísimo. Creo que citaste ejemplos muy, muy claros, ¿no? De no solo en las creencias religiosas y éticas, sino también en muchos otros temas. Lo jurídico también tiene ahí cavidad. Ok, vamos a activar otro micro, Marcelo, si me permites. Adelante. Está aquí Jesús Guzmán Tepetzin, espero haber pronunciado bien. Jesús Guzmán, a ver, espérame, un segundito. Ahí está, ahora sí. Puedes activar tu micro, Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo está? Adelante, Jesús. Platícanos tu pregunta, tu inquietud. Cerraste tu micro, Jesús. Ya no te escuchamos. Ya. ¿Otra vez? Se cerró. Tienes cerrado tu micro, Jesús. No te escuchamos. Sí, espérame, es que recibí una llamada y... Ah, ok. Sí. Aquí te esperamos unos segunditos. Mientras, si no podemos darle la palabra a Jaciel o a Evelyn, tal vez. Venga, sí, perfecto. Supuesto. Activamos su micro. Gracias, Marilupe. A ver, Jaciel, listo. Ahí te escuchamos a ti en lo que se desocupa Jesús. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Jaciel. Yo tengo una pregunta. Como parte de la comunidad LGBT, muchas personas por parte de la religión dicen que el hombre y la mujer deberían de estar siempre juntos. Entonces mi pregunta es si de verdad tenemos que seguir estos lineamientos, o así seamos parte de la religión que lo implora, o realmente fue una persona que lo dijo y no simplemente lo dice la Biblia tal como tal. Bueno, pues mira, aquí va a depender del credo religioso y la comunidad religiosa a la que tú pertenezcas o quieras pertenecer. Entonces, aquí yo lo que te podría decir es, pues nuevamente, yo no vengo a dar una clase de religión ni a decirles lo que dice la Biblia o lo que no dice la Biblia o el Corán o la Torá. No me toca, no me corresponde. Para eso quizás sería importante que hablaran con un pastor, un sacerdote, un rabino. Yo lo que te podría decir es que esa es una decisión libre y voluntaria que tú tendrías que adoptar, el decir, quiero formar parte de esta religión, quiero cambiar de religión o prefiero no tener religión. Esa es una decisión personal que tú tienes que tomar y que se debe de respetar. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Pues bueno, a ver, aquí tenemos una pregunta en el chat. A ver, ¿qué ideales, religiones y del derecho serían considerados entre un problema de personas de diferentes regiones? Nuevamente la pregunta. ¿Qué ideales religiosos y del derecho serían considerados entre un problema de personas de diferentes regiones? Bueno, mira, te podría citar el caso, por ejemplo, de las cruzadas. Durante varios años en Europa y Medio Oriente tuvieron guerras, pues, en las que se perdieron miles y miles de vidas porque estaba un grupo de católicos contra un grupo de musulmanes peleando por Tierra Santa. Y ahí el motivo de la lucha, por ejemplo, era el control de lo que se consideraba Tierra Santa. Entonces, la pelea era para ver quién se quedaba con ese territorio que ambos consideraban santo, pero santo para los musulmanes, santo para los católicos. Entonces, el motivo de una guerra religiosa pues, podía ser el ideal que se invoca o el motivo religioso puede ser muy diverso. En Europa también, por ejemplo, hubieron varias guerras religiosas, hubo una época de guerras religiosas, especialmente cuando vino el cisma entre la Iglesia Católica y la protestante, la luterana, con Lutero, cuando se divide la Iglesia Católica y surge esta rama de parte de Lutero, empieza a haber una confrontación muy frecuente entre distintos príncipes y reyes o reinados,
porque unos se hacían de una bandera y los otros de otra. Entonces, lo que se buscaba era ver quién tenía el control del territorio. Y había una frase en latín que decía que la religión del pueblo correspondía a la religión del rey. Entonces, si el rey en el pueblo en donde tú estabas era protestante, pues no había para dónde hacerse. Todos tenían que ser protestantes. Y si el rey era católico, pues lo mismo, tenían que ser todos católicos. Y al que no, pues lo expulsaban o lo mataban o se le hacían imposible. Y si tú te preguntas, ¿cómo surgen los Estados Unidos de América? Pues yo te podría decir que la mayor parte de la población que llegó a las 13 colonias que ahora conocemos como Estados Unidos de América, llegaron ahí precisamente con motivo de las persecuciones religiosas de las que eran víctimas principalmente en Inglaterra y en otras partes de Europa. Entonces, las causas son muy diversas, pero con mucha frecuencia hay intereses económicos o de otro tipo y políticos disfrazados de religión, porque la religión moviliza a las personas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuáles son los ideales o causas que han movilizado estas guerras? Han sido varios, te cito dos ejemplos que son estos que platicamos. Perfecto, Marcelo. Oye, para ya ir cerrando un poco, hay una pregunta sobre, bueno, a lo mejor es, vaya, difícil de contestar, Marcelo. Yo no sé qué pienses tú, pero tú que has investigado más sobre este tema, ¿no? ¿Crees que en algún momento paren los ataques a los lugares de culto y que terminen estos conflictos entre distintas religiones? Pues mira, yo creo que la naturaleza humana pues siempre ha existido, aparte del fenómeno religioso, un elemento conflictivo, un elemento de confrontación, un elemento que lleva en ocasiones a los conflictos armados. Yo no sé si a nivel global llega un momento en el que no haya ningún tipo de ataque o de delito. Se me hace difícil de creer. Yo lo que te podría decir es que no siempre se han querido resolver los problemas en México quemando los templos o matando pastores. No siempre ha sido así. Han habido épocas en donde las cosas se pueden realizar y resolver a través de las leyes y de las instituciones o autoridades que se crean para esos fines. Hay tribunales, hay instancias como la CNDH. Entonces, yo hago votos para que en lugar de retroceder hacia la ley de la selva, podamos avanzar hacia lo que se le llama Estado de Derecho, en donde la persona que considera que le violentan sus derechos acude ante la autoridad para hacerlos valer. Pero aquí es importante de que existan esas autoridades y que existan esas leyes y nosotros las hagamos valer. Porque si nosotros estamos de acuerdo en que nada de eso sirve y que la única manera de resolver los problemas es irle a prender fuego al que no piensa o al que no cree como yo o al que no hace lo que yo quiero, pues entonces ya es la anarquía, ¿no? Ya estamos a un pelo entonces de pensar de que la revolución es la única manera de resolver nuestros problemas y ciertamente las guerras nunca han sido la mejor manera de resolver las diferencias. De acuerdo, Marcelo. Un micrófono más. Evelyn Ferretis. Tenemos la manita electrónica levantada de un dispositivo que se llama Galaxy A11. Te pediría, por favor, si puedes renombrar, o sea, si te puedes poner tu nombre para poderte activar el micrófono, por favor. Evelyn Ferretis, en este momento puedes activar tu micrófono. Gracias. Evelyn, ¿estás por ahí? Ahí estás, listo. Sí, aquí estoy. Bueno, es más como un comentario, porque bueno, yo tengo un amigo que es bisexual, pero él me cuenta así como que lo ofenden mucho y que pues él siente feo. Pero yo no entiendo por qué ese fan de estar atacando a las personas que son diferentes a ti. Y eso sería todo. Gracias por la participación. Gracias, Evelyn. Efectivamente, mira, esto que les platicaba de que en México la segunda causa de discriminación es con motivos religiosos, es por eso. Porque hay personas que se sienten humilladas, descalificadas, excluidas, segregadas, porque a lo mejor tienen una convicción ética o una convicción religiosa y eso les hace pasar muy malos momentos. Entonces, yo creo, insisto, en que la solución no es llegar al conflicto
o armado pues a la guerra o a prenderle fuego a la casa de las personas que no creen como uno, sino por el contrario, si esa persona tiene esta convicción ética o religiosa, hombre, pues creo que se debe de respetar siempre y cuando no implique la violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran a su alrededor. Porque si yo te digo, es que mi convicción religiosa es matar mujeres como en Ciudad Juárez, hombre, pues la cosa anda mal. O sea, entonces ya no es una religión, o sea, es una persona que tiene un problema y que se le debe de detener y se le debe de procesar como cualquier otro homicida múltiple. Pero ya no es un tema de religión. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo, Marcelo. Oye, hay 3 o 4 preguntas encaminadas a este tema y bueno, te voy a leer, la voy a unir, ¿ok? Sí. Es importante o necesario para las personas creer en algo o en alguien, es decir, pertenecer a una religión. Yo creo que es, como les platicaba hace ahorita del fenómeno religioso, es una manifestación recurrente, reiterada, en todas las personas y en todas las comunidades. Es como decir que los seres humanos somos animales gregarios. Difícilmente entiendes una persona sin saber o sin suponer que nació de unos papás, que tuvo abuelos, que a lo mejor tiene hermanos, que a lo mejor tiene tíos. O sea, somos animales gregarios. Y lo que nosotros realizamos, nuestras actividades, por lo general, las realizamos en comunidad. Cuando estudiamos, por lo general, vamos a un salón de clases o formamos parte de un grupo. Cuando nosotros, por ejemplo, jugamos al fútbol, pues lo hacemos casi siempre en equipos. Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar y entramos a una fábrica, pues no vamos a estar solos, vamos a formar parte también de una empresa. Y si nosotros queremos trabajar en el gobierno o tenemos la oportunidad de trabajar en el gobierno, pues tampoco vamos a estar solos, vamos a estar en una dependencia, en una oficina de gobierno, alguna entidad de este tipo. Y si te fijas, la mayor parte de nuestras actividades las hacemos en comunidad. Y la manifestación religiosa o el fenómeno religioso no es la excepción. El fenómeno religioso o la religión, las convicciones religiosas y las religiones también se manifiestan, se organizan en comunidad. Entonces, es un rasgo inherente al ser humano, es una constante que tú puedes verificar y obviamente habrá personas que dicen, es que para mí eso no es importante, yo puedo vivir sin religión. Habrá personas que inclusive te pueden decir, es que la religión es el opio del pueblo, no es la droga del pueblo, llegaron a afirmar algunas personas. Y otras personas que te dicen, es que la religión le da sentido y propósito a mi vida, le da pertenencia, me hace sentir parte de algo más grande que yo, de algo más importante que yo. Y yo creo que eso es perfectamente válido también. Buenísimo, Marcelo. Pues bueno, estamos a unos minutos de cerrar. Ahora le voy a ceder el micrófono a Marilupe para que dé un breve comentario y no sé si si llega alguna otra pregunta, bueno, por supuesto que la estaré tomando y a lo mejor la abordamos, Marcelo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Naye. Y agradecerte mucho, mucho, Marcelo, pues la participación de esta tarde. Creo que fue un tema, es que es un tema muy importante. Ojalá haya quedado claro para todos los participantes, todos los jóvenes que nos están escuchando y también algunos profesores, coordinadores que pudieran estar conectados. Y es que el tema de objeción de conciencia, creo que en México, ahora, bueno, es trending topic, diríamos en inglés, ¿no? O sea, se escucha mucho, pero a veces desconocemos cuál es el significado. Entonces, como lo que decías, y rescato lo que decías anteriormente, si queremos una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad donde exista el respeto, entonces tenemos que hablar de objeción de conciencia y tenemos que hacer cada uno de nosotros un análisis, primero, ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis valores fundamentales y con qué medios cuento, ¿no? A nivel social, a nivel político, jurídico, con qué derechos cuento y con qué herramientas para defender mis creencias, mis convicciones y hacerlas valer, ¿no? Y a ustedes, chavos, también quisiera decirles que esto nos debe ayudar, pues, para tener esperanza, sobre todo, que no estamos solos y que definitivamente hay
hay herramientas para que nosotros podamos vivir nuestra religión, nuestras convicciones de una manera libre, de una manera en que nos sintamos integrados y que nos haga vivir felices con lo que somos, con lo que creemos, ¿no? Independientemente del credo, del no credo, como ya bien lo decías, Marcelo, hay quienes tenemos una religión, hay quienes no, pero sabiendo que en una sociedad que es justa, es importantísimo este tema. Entonces, esperamos que haya quedado muy claro. Marcelo, creo que fuiste muy claro y pusiste muchos ejemplos. Al principio con las estadísticas, es impresionante. Yo no sé si sabían todas estas historias, noticias, pero para mí, de verdad, Marcelo, fueron novedad. O sea, escuchar tantas cosas, yo decía, wow, y te hacen reflexionar y pensar realmente, ¿no? Decir, ¿en qué país quiero vivir o cómo quiero, por ejemplo, ustedes jóvenes que todavía no tienen familia y si quisieran tener familia, o los que quieren ser jefes o tal, ¿en qué sociedad queremos vivir? Y por eso es necesario hablar de esto y tener conocimiento, ¿no? No sé si quisieras agregar otra cosa, Marcelo. Sí, por supuesto. Yo creo que en una sociedad en donde cada vez hay una mayor diversidad, lo importante es que seamos auténticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no sientan vergüenza si tienen convicciones éticas o convicciones religiosas. Lo importante es que obremos con libertad y con respeto. Aquí no se le trata de decir, es que tú tienes que creer en esto y pongo mi religión, o yo que no creo, te impongo actos, por ejemplo, como estábamos ahorita platicando el tema de la objeción de conciencia, a ti que sí crees para que realices conductas que son contrarias a tus principios más profundos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Tenemos que irnos con un poquito más de tiempo y yo los invito a que nos conduzcamos con un poco más de autenticidad, sin vergüenza, sin temores, sin pedir permiso. Si ustedes son personas que forman parte de la comunidad mormona, si son testigos de Jehová, si son adventistas, si son judíos, si son musulmanes, son católicos, no tienen por qué sentir vergüenza de esto. Yo creo que las convicciones con mucha frecuencia motivan para hacer cambios de bien en las comunidades en donde ustedes viven. Nada más que ese tipo de decisiones son las que hacen la diferencia. Una cosa es buscar un beneficio en la comunidad donde ustedes viven y otra cosa es que con motivo o con pretexto de su religión se agarren a piedras y a balazos con los del pueblo de enfrente porque no comparten esa religión y la verdad es que en el fondo lo que querían era quedarse con sus cosas, ¿no? O con sus bienes. De acuerdo, Marcelo. Y sabes que esto de la autenticidad, importantísimo, ¿no? Jóvenes, estamos llamados a ser auténticos, no copias de alguien más. Entonces, si yo quiero ser auténtico, es importantísimo que no me avergüence de quién soy y de qué creo, aunque mi amigo el de junto no esté de acuerdo con mi forma de pensar, aunque yo tenga otra religión. O sea, esa parte como jóvenes yo creo que es lo que más nos enriquece y nos enriquece como sociedad, como ser sociedad, perdón, o sea, como parte de una sociedad, el ser auténtico y defender eso en lo que creo. Defender que no significa irse a golpes, ¿no? Sino con respeto, como dijiste, Marcelo. Y pues bueno, ahora sí, Naye. Muchísimas gracias, Marilupe. Y para cerrar y complementar lo que Marilupe dijo y lo que Marcelo también comentó sobre ser auténticos, me preguntaban en el chat, ¿qué relación tiene este tema con la prevención del embarazo? ¿Qué relación tiene este tema con la sexualidad? Señores, señoritas, muchísimo, porque es proyecto de vida, es efectivamente ser auténticos, es tener mis valores y mis principios y no dejarme presionar por grupos externos, ¿no? Que muchas veces por querer encajar, por querer coincidir, que no está mal, vaya, siempre buscamos el sentido de pertenencia, pero también el sentido de mi vida, ¿no? De qué es lo que quiero para mí. Oye, me presionan porque ya todos mis amigos iniciaron una vida sexual activa y yo no, yo me quiero esperar, yo creo que todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque tengo convicciones e importan y las quiero defender, porque tengo principios y valores y también no quiere decir que los demás no lo tengan, son distintos, simplemente son distintos, ¿no? Como lo comentamos, somos personas distintas, pero por eso es importante el tema. La próxima charla vamos a hablar sobre toma el control de tu vida, tu proyecto de vida, ¿no? El plan a futuro. Esto tiene que ver con toda la jornada de formación integral que estamos llevando hoy a todos los jóvenes, a los 1000 jóvenes que se conectan. Marilupe, no sé si querías comentar algo. Sí, gracias, Naye. Muchos están preguntando sobre la evaluación. Chavos, ya la compartimos hace unos minutos. Está acá en el chat para que la contesten, por favor, y gracias por estar tan pendientes de la evaluación. Perfecto, Marcelo y Marilupe, perdónenme, se me cuatrapearon ahí. Quiero compartir ahora pantalla, Marcelo, para poderte entregar
en formato digital este reconocimiento y agradecerte enormemente los minutos y todo el conocimiento que hoy nos compartes, porque hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y el salir de la ignorancia también es muy importante. Te entregamos este reconocimiento a ti, Marcelo Bartolini, por haber participado como ponente en la primera jornada de formación juvenil impartiendo el tema Mis convicciones importan. A nombre de Duchere, de Aprendiendo a Querer, muchísimas gracias, Marcelo. Y pues muchas gracias a las 500 personas más, casi llegamos a las 700 personas que se conectaron esta tarde. Sí, muchas gracias, Marcelo. Y también invitarlos a la última sesión, que no se la vayan a perder. La última sesión es dentro de 8 días, 4 de noviembre. Nos vemos a las 12, porfa, chavos. Y bueno, ahora sí, Marcelo, pues despedirnos de ti. No sé si quieras decir algo más, pero yo nada más también quería decir eso, que no se la pierdan. Al contrario, agradecerles a ustedes y a todos los chavos que nos siguieron el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y que también entiendan de que pues sus convicciones importan. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Cuídense muchísimo. Hasta Nos luego. vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Marcelo. Bye, Marilupe.